Mi nombre es Franklin Pedraza para los que no me conocen. El jueves pasado, durante la plática de hablando sobre COVID-19, tuve la oportunidad de escuchar a dos de nuestros compañeros manifestando su preocupación, ya que mientras a los contratistas y al personal externo se le exige para ingresar a la planta una prueba de PCR para detectar si tienen o no COVID-19, el caso de los empleados no es así. A los empleados solo se les toma una muestra de temperatura y de esa forma ingresan a planta. Como sabemos, el 80% de las personas son asintomáticos, por lo tanto, con una toma de temperatura no vamos a detectar si tienen o no contagio de COVID-19. Por lo tanto, las plantas se convierten en un área de alto riesgo para nuestro personal. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a convivir con esto. O sea, el COVID-19 va a estar presente y no va a desaparecer por un tiempo más o menos largo. ¿Qué debemos hacer precisamente para tratar de contrarrestar la acción de potencial peligro en ciertas áreas y no contagiarnos? Fíjense, nosotros constantemente estamos sometidos a este tipo vamos a decir, de áreas y de peligros o riesgos. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a una playa. ¿Qué ocurre cuando vamos a una playa? Fíjense, vamos a ver unas láminas donde vamos a aprender cómo convivir con el virus. Cuando vamos a una playa, precisamente estamos expuestos a los rayos solares. Nosotros, sin embargo, tomamos ciertas medidas para tratar de mitigar el daño que puede ocasionar los rayos solares en nuestra piel. Para eso utilizamos a veces sombrillas, utilizamos un protector solar y en algunos casos obviamente limitamos nuestro tiempo de exposición al sol. Con estas medidas nosotros podemos seguir disfrutando de la playa sin necesidad de tener los, las repercusiones de una exposición prolongada y una exposición fuerte a los rayos solares que dañarían nuestra piel. De esa misma forma tenemos que trabajar en áreas donde hay potencial riesgo de contagio de COVID-19. ¿Cuáles son los aspectos que deberíamos considerar? Fíjense, hay aspectos externos sobre los cuales nosotros no tenemos ningún tipo de control. Esos aspectos pueden ser precisamente el número de personas que están dentro de una determinada área. Pueden ser muchas personas o pocas personas. Mientras mayor sea el número de personas, mayor va a ser la probabilidad de riesgo de contagio. Otra de las cosas que debemos tomar en cuenta es el tipo de área. Estamos hablando de áreas abiertas o áreas cerradas. Áreas abiertas al aire libre, obviamente que hay menor posibilidad de contagio. En áreas cerradas y sin ventilación hay mayor probabilidad de contagio. Sin embargo, en áreas abiertas con mucha concentración de gente, tenemos también un alto riesgo de contagio. Entonces tenemos que sopesar todas estas variables, no basta con una sola, tenemos que manejarlas todas. Otra de las cosas que no está en nuestro control es el tipo de actividad que se está realizando en estas áreas. Si son actividades que requieren un esfuerzo físico muy grande, obviamente que va a haber una respiración mucho más fuerte y por lo tanto va a haber la propagación de mayor cantidad de aerosoles que pueden llevar a un contagio. En ese caso estamos en una zona de alto riesgo. Hay otros aspectos que son los internos, son precisamente los que dependen de nosotros, cómo podemos cuidarnos. Nosotros tenemos entre esos aspectos el principal, el distanciamiento social. Mientras nosotros mantengamos una distancia prudente, una distancia adecuada de las personas, va a ser muy difícil que se dé el contagio. Otra de los factores que está en nuestras manos es el tiempo de exposición. Nosotros podemos controlar. Si yo veo una zona donde hay una alta concentración de personas, yo lo que debo hacer es tratar de limitar ese tiempo. Si lo que debo hacer es solamente pasar por esa cantidad de gente y salir de allí, obviamente que mi tiempo de exposición va a ser muy corto y mi probabilidad de contagio va a ser mínima. Entonces es importante que estos dos factores los tengamos presentes, tanto la distancia social como el tiempo de exposición que podamos tener en determinadas áreas. Hay otros elementos que podemos utilizar y que utilizamos precisamente para garantizar el que no nos contagiemos, y es por ejemplo el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos. Sin embargo, tengan presente, el uso de mascarilla por sí solo no garantiza el que no nos contagiemos. El uso de mascarilla es una medida que nos va a ayudar
siempre que la apoyemos con el distanciamiento social y lo que es el tiempo de exposición. Vamos a entender un poquito cómo funciona esto, fíjense. Cuando hablamos, generamos partículas, gotas de saliva. Estas gotas de saliva llegan a viajar 1.5 metros o 2 metros cuando solo estamos hablando. Pero los aerosoles, que son aquellas gotas de saliva más pequeñas a 5 micras, esas gotas llegan a desplazarse mucho más tiempo y permanecen también más tiempo en el ambiente. Llegan a moverse hasta 5 metros. Cuando están gritando, las gotas de saliva pueden viajar hasta 2 metros a 3 metros inclusive. Y los aerosoles pueden desplazarse hasta 8 metros, 10 metros. En esos casos nosotros tenemos que estar también pendientes de cómo es el ambiente en el que estamos en ese momento. Si hay personas que están hablando muy fuerte, nuevamente debemos alejarnos lo más posible y sobre todo limitar también el tiempo de exposición. Fíjense, con respecto a los aerosoles ha habido mucha controversia. De hecho, la OMS todavía lo acepta, pero con cierto recelo. Sin embargo, les voy a decir, fíjense, en el 9 de marzo del 2020, en la Catedral de Berlín había una práctica de una coral. Esta coral estaba formada por 80 personas y estaban reunidas en un área de 120 metros cuadrados. Después de haber cantado, de haber hecho su práctica coral, 5 días después de las 80 personas, 60 estaban contagiadas de COVID. En ese momento se alertaron sobre lo que podían ser, fue la primera vez, la primera evidencia, vamos a decir, objetiva, de que los aerosoles eran una forma de contagio. Era imposible pensar que las personas se habían contagiado por gotas, ya que la distancia a la que se encontraban eran muy grandes. Tenía que haber sido una concentración de aerosoles en el ambiente lo que contagió a las personas de la coral. En ese momento se empezaron a estudiar los aerosoles como forma de contagio del COVID-19. La Universidad de Colorado ha realizado también experimentos y fíjense, les voy a poner uno de los experimentos que realizó. Pusieron un paciente cero, el paciente cero es una persona con un contagio y la reunieron con otras 5 personas. Las 5 personas no tenían infección, no tenían contagio de COVID. Al cabo de 4 horas, las 5 personas que acompañaban al paciente cero fueron contagiadas por COVID. Esto demostró nuevamente lo que era el contagio por aerosoles, porque las personas estaban a distancias mucho mayores a 2 metros. Posteriormente se replicó el experimento, pero ahora con todas las personas con mascarilla, pero la habitación estaba totalmente cerrada, sin ventilación. En ese caso, 4 de las 5 personas se contagiaron y solamente una no se contagió. Entonces, fíjense que el hecho de llevar mascarilla no me garantiza a mí el que yo no sufra contagio. Debo de unir eso a otros factores precisamente para tratar de buscar el 100% de protección. Si nosotros ahora, y lo hizo la Universidad de Colorado, abría las ventanas y permitía la ventilación del espacio cerrado, ahora de las 5 personas, solo una se contagió, la persona que estaba más cercana. Lograron disminuir el número de contagios. Entonces, fíjense, si a este experimento, que no lo continuaron, pero yo hubiera unido el tiempo de exposición y hubiera disminuido el tiempo de exposición tal vez por debajo de 1 hora, de media hora, la probabilidad de contagio tal vez hubiera sido 0. Entonces nosotros tenemos que mantener todos estos factores presentes cuando estemos trabajando en ciertas áreas. En el caso de las plantas hay que tener mucho cuidado porque a veces vemos áreas que uno considera como semiabiertas, porque son áreas que se ven bastante ventiladas, con techos muy altos, con paredes lejanas, de hecho con áreas de ventilación, pero si están trabajando las máquinas se generan lo que son microclimas. En estos microclimas se concentran todo lo que son las partículas virales. ¿Qué ocurre? Que si estamos nuevamente con personas que están contagiadas y nos mantenemos durante mucho tiempo expuestos al contagio, es probable que suframos un contagio a pesar de que estemos en un área semiabierta. Entonces hay que tener mucho cuidado en las plantas. Traten en lo posible de evitar los lugares cerrados
Cuando no lo podamos evitar por razones obvias de trabajo, bueno, limitemos el tiempo de exposición. Siempre debemos exigir que todas las personas en la habitación lleven mascarilla. En ese caso deberían ser todas N95, de manera de garantizar la mayor protección posible. Deberíamos de limitar el tiempo en que vamos a estar en esas reuniones o en esas exposiciones. Si no, si la exposición es muy larga, debemos pedir que por favor se den tiempos para airear la habitación y para nosotros mismos salir de la habitación y no prolongar el tiempo de exposición. Entonces son medidas que podemos tomar cuando estemos cerca de las máquinas, lo mismo. Tomemos esos espacios como si fueran espacios cerrados y las mismas medidas. Limitemos el tiempo de exposición. Tratemos de hablar con las personas lo más lejos posible. No hablen tan cerca. Las personas cuando están cerca, a pesar de llevar mascarilla, pueden contagiarnos. La mascarilla, vuelvo y se lo repito, no nos garantiza el 100% de las posibilidades de nosotros no contagiarnos. Bueno, espero que esto nos ayude para protegernos en las plantas. Muchas gracias por su atención.